Qué hermoso que es estar nuevamente juntos, un día más, una semana más, una transmisión más del estudio de la palabra de Dios, del Pentateuco. Gracias a todos ustedes por estar allí, algunos desde hace 5 minutos, otros desde hace 10 minutos, preparados con su tacita de té, tacita de mate cocido, yerbeado, con su mate con bombilla, su Biblia, su cuaderno, su marcador, su resaltador, su lápiz, lapicera. Gracias por este congregarnos cada sábado a la mañana para considerar, para estudiar, para escudriñar las porciones del Pentateuco. Gracias por estar allí y les damos la bienvenida y ya la dejo a Ada para que los salude, les diga de qué para allá, de qué porción vamos a estar hablando hoy, estudiando hoy, cuáles son las lecturas, los temas y que directamente ya nos haga la introducción. Sin dejar de recordarles que anoche a la caída del sol comenzó. A la caída del sol comenzó el mes bíblico número 11. Entonces, ha comenzado el mes bíblico número 11. Es muy importante que llevemos la cuenta de los meses bíblicos que se comenzaron a estudiar, se comenzaron a contar como Dios instruyó ahí en Éxodo capítulo 12. Ahí comenzó un nuevo conteo de los meses del año y sobre ese conteo de los meses del año se han establecido las fiestas. Entonces, usted quiere saber una fiesta tradicional, típica, que toda la cristiandad la celebra, que es la Pascua. Usted quiere saber cuál es la fecha exacta, real, establecida por Dios para la fiesta de Pascua. Bueno, para eso sirve este calendario bíblico que vamos contando los días, los meses, entonces vamos a poder calcular cuándo corresponde al día 14 del primer mes. Entonces, usted va a conocer cuál es el día exacto de Pentecostés, cuál es el día exacto de primicias, todo sobre la base del calendario bíblico fijado por Dios al pueblo de Israel allí en Éxodo capítulo 12. Entonces, es muy importante que entendamos eso y que nos acostumbremos todos juntos. Si no tiene la disciplina de hacerlo solo, conéctese con nosotros, conéctese con la página de retorno.tv. Acuérdese, anótese eso, anótese www.retorno.tv. Retorno.tv, y ahí usted va a poder seguir todo el calendario bíblico. Hay una parte a su mano derecha y usted va a ver el calendario bíblico. Si entra, va a ver en qué día bíblico estamos cada día, relacionado con el calendario gregoriano, para que no se confunda y no se pierda. Es un trabajo que realiza el pastor Enzo desde hace varios años, de subir este calendario bíblico para que todos estemos juntos, siguiendo los tiempos de Dios, porque todas las fiestas de Levítico capítulo 23 están relacionadas con este calendario bíblico. Es muy importante que usted lo tenga en cuenta y que, bueno, ya estamos en el día primero del mes 11. Después nos falta el 12 y después veremos si hay un mes 13 o no hay un mes 13. Dependiendo de la maduración de la cebada, como marca las escrituras, y comenzaremos con el día primero del mes primero, y ahí empezamos el conteo para ver cuándo se aparta el cordero, cuándo se inmola el cordero, por toda la congregación entre las 2 tardes, que es la fiesta de Pascua. Después vendrá panes sin levadura, primicias, y de ahí saltaremos al día de Pentecostés. Entonces, para tener las fiestas en el calendario de Dios, no es cuestión de que Dios nos esté esperando para su fiesta, y prepare la fiesta, sus muadim, sus citas,
y nos está esperando para este Moed, esta cita especial, y nosotros tengamos una fecha diferente y Dios esté esperándonos para la cita y se quede solo y nosotros la celebremos en cualquier fecha usando calendarios de los más diversos que hay, pero no el calendario bíblico. Es importante que nos enfoquemos en todo, en las instrucciones de Dios contenidas en su santa palabra. Y lo fantástico también es que justamente en el transitar de este libro de Éxodo que comenzamos la semana pasada, tiene por nombre Shemot en hebreo, ahí vamos a ver claramente, ¿no?, la institución de la primera Pascua, vamos a ver panes sin levadura, vamos a ver el primer Pentecostés ahí en el monte Sinaí. Así que, bueno, evidentemente, ¿no?, la sabiduría de Dios y su palabra hace que podamos estar todos entendiendo cada una de las instrucciones que Él nos dejó en su palabra. Bueno, la porción de esta semana es la número 14, lleva por nombre en hebreo Vaerá, que significa y yo aparecí, como comienza esta porción, ¿no? Es Dios, Yahweh, diciendo y yo aparecí a Moisés, perdón, aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿sí? Habló Yahweh a Moisés y le dijo, yo soy Yahweh, aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces, ¿quién es el que apareció? Este nombre, yo aparecí, es Yahweh que apareció, haciendo referencia a los patriarcas. Las lecturas que estuvimos estudiando, comenzamos el domingo de la semana pasada, estuvimos toda la semana analizando, estudiando, es Éxodo capítulo 6, versículo 2 a Éxodo 9, 35. Luego de la Haftará, la porción de los profetas, Ezequiel 28, 25 al 29, 21. Y del Nuevo Testamento, Apocalipsis 16, del 1 al 21. Los temas que va a abordar esta porción es que Dios confirma su promesa a Moisés, la promesa de la liberación del pueblo, la promesa de llevarlos a la tierra prometida. Vemos también en esta porción un tema muy importante que son lo que se conoce como las 4 expresiones o las 4 frases de redención. Después vemos la genealogía de Moisés y Aarón, el comienzo de la redención, la vara de Aarón, convertida en, según nuestra traducción, serpiente. Algunos dicen en hebreo que es cocodrilo, la traducción correcta del término. Y vamos a ver las primeras 7 plagas. De las 10 plagas que Yahweh Dios envía a Egipto, esta porción va a abarcar las 7 primeras plagas. La primera es la del agua convertida en sangre, la plaga de ranas, la de piojos, la de los insectos, la peste en el ganado, las úlceras que afectan a las personas y la 7ª plaga, que es la plaga de granizo. Muy interesante, si ustedes hoy se reúnen y se edifican mutuamente, no dejen de analizar la Haftará, porque ahí tenemos en la Haftará claramente, a través del profeta, el juicio que Dios va a hacer o que Dios hace sobre Egipto. Vemos el juicio en Éxodo y vemos el juicio que Dios anuncia antes del regreso de Yahshua. Y por otro lado, sumamente interesante, importante analizar también el capítulo de Apocalipsis, porque allí vamos a ver el tema de las copas de ira de Dios y cómo esas plagas que acontecieron en previo a la salida del pueblo de Israel, vamos a ver que esas copas de ira de Dios van a acontecer también antes del regreso de Yahshua, antes de la segunda venida. Vamos a hacer una pequeña introducción a esta porción y vemos que Moisés y su hermano Aarón reciben el encargo de parte de Dios de comenzar la liberación de la esclavitud de los hijos de Israel. Pero
como no pudieron obtener éxito por la vía del diálogo diplomático, no nos olvidemos que Moisés y Aarón van como enviados de Yahweh, como representantes, y siempre antes de iniciar una guerra, no Dios, sino en esa época se acostumbraba a enviar representantes del rey frente al rey enemigo para decirle o darle la posibilidad de arrepentirse. Siempre en esa época ese era el procedimiento. Entonces Moisés y Aarón siguen el camino de la diplomacia, van a hablar con el faraón. Sabemos, por lo que estudiamos la semana pasada, cómo Faraón se rehúsa, entonces vemos como consecuencia el comienzo de las 10 plagas. En esta porción, como bien les dije, vamos a ver 7 de las 10 de estas plagas que Yahweh va a enviar contra Egipto. Dios le envió un número de plagas a los egipcios para que el faraón supiera que Dios estaba hablando en serio y que quería liberar a los israelitas. Cuando los egipcios experimentaban el dolor de las plagas, el faraón, ¿qué hacía? Prometía liberar al pueblo hebreo, solamente si las plagas se detenían. Pero cada vez que Dios detenía esas plagas y el dolor asociado a las plagas terminaba, dice Éxodo 8:11, el faraón vio que hubo un alivio, se endureció su corazón y no los escuchó. Las plagas no solamente tenían la intención de castigar al faraón y a su pueblo por maltratar a los israelitas, el pueblo de Dios, sino también para demostrarles la impotencia de los dioses en los que ellos creían. Éxodo 12:12 nos dice, a todos los dioses de Egipto juzgaré, yo soy Yahweh. Esto es muy importante. Se va a demostrar plaga tras plaga como Yahweh, el único Dios real y verdadero, es el que tiene dominio, control y poder, no solamente sobre el faraón, sino sobre toda cosa creada. Si bien mucho antes se había decretado que los hebreos iban a sufrir el exilio y la esclavitud antes de ser redimido, eso Dios se lo había dicho a Abraham, la crueldad y la obstinación del faraón fueron producto de sus propias decisiones. Si el faraón hubiera tomado un camino diferente, no necesariamente habría tenido que sufrir los horrores de las plagas. De una u otra forma, los israelitas iban a ser liberados. El faraón, y solo él, fue el responsable de elegir cómo esa liberación iba a ocurrir. Podría haber elegido el camino más fácil, que era escuchar la voz de Dios a través de su profeta, haber obedecido, admitir que se había equivocado y escoger el camino de la reconciliación. Sin embargo, en cambio, el faraón eligió el camino más difícil. Bueno, acá Ada lo que acaba de decirnos es que hubo una vía diplomática, ¿no? De que lo primero que intentaron Moisés y Aarón fue la vía de la diplomacia. Es muy importante que entendamos esto porque esto tiene relación con el reino. Antes de comenzar una guerra, lo que se estilaba hacer era que un rey enviara sus representantes, sus embajadores. Un rey, sus embajadores, en la actualidad se llaman embajadores, claro. No sé cómo se llamaría en aquella época. Entonces enviaba sus embajadores para que por la vía diplomática se evitara la guerra. Exacto. Estimo que hoy se debe hacer algo similar para evitar entrar en el conflicto armado. Entonces, fíjense cómo esto está perfectamente establecido y respetado. Dios respeta
la autoridad gubernamental del faraón. La respeta de tal manera que le manda a sus embajadores para tratar de evitar la guerra. Y hablamos de dos reyes, ¿no? El máximo rey de la época contra el rey del universo, el único y sabio Dios. Ajá. Entonces, es muy interesante verlo desde esa óptica, ver que nosotros somos hijos del rey, somos hijos del rey, porque el rey del universo es Dios, es Yahweh nuestro Dios, es Yud-Hei, Vav-Hei, Yahweh nuestro Dios. Él es el rey del universo. Pero fíjense la delicadeza con la que Dios siempre trata las cosas, que hay un rey en ese momento, un rey del mundo conocido, que era el faraón, y entonces, ¿qué hace Dios? Dice, antes de entrar en guerra con este rey vasallo, le voy a mandar mis embajadores, para que le pongan mis condiciones. Entonces, va por la vía diplomática. ¿Qué quiere decir 2 Corintios 5:20? 2 Corintios 5:20. 2 Corintios 5:20 dice, habla de nosotros. Y dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Es muy interesante esto, ¿eh? Es muy interesante, porque es la misma figura del éxodo de Egipto. La misma figura está aquí en el Nuevo Testamento. Solamente que ahora nos está diciendo, cuidado, porque no solamente somos hijos del rey, sino que somos embajadores del rey. Somos embajadores en nombre de Yahshua, en nombre del Mesías, en nombre del rey ungido. Entonces, va a venir el rey. Ahí viene el rey, ya viene el rey. Lo que decía Ada del Apocalipsis, las plagas antes de la venida. Ya viene el rey, las copas de ira. Ya viene el rey. Muy bien, viene el rey. Pero ¿saben qué está haciendo el rey? Está mandando a sus embajadores delante de él para que rueguen a los pecadores. Dices, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre del Mesías, reconciliados con Dios. Eso, anótelo, está allí en 2 Corintios 5:20. Esperen que lo voy a anotar yo también. 2 Corintios 5:20. Ya me lo anoté. Ya lo tenemos anotado. ¿Cuál es nuestro rol? El mismo rol de Moisés y Aarón. Rogar a la gente. Dice, yo le predico el Evangelio, no me quiere escuchar, listo, ya está, listo. Que se embrome. No. Os rogamos como embajadores de Dios, como embajadores del Rey que viene, os rogamos, reconcíliense con Dios. Os rogamos, reconcíliense con Dios. 5 veces, en las 5 primeras plagas, Moisés y Aarón le rogaron al faraón, reconciliate con Dios, hacé teshuvá, hacé verdadero arrepentimiento. Presten atención, porque 5 primeras plagas fue un ruego de que se arrepintiera. La sexta, ya Dios no le dio más oportunidad de arrepentimiento. Después vamos a explicar un poco esto. Comencemos entonces con el capítulo 6. El capítulo 6, comienza como por el versículo 2. Acuérdense que el versículo 1 lo incluimos en la porción de la semana pasada, o sea que empezamos con el versículo 2. Entonces vamos a marcar ahí el primer párrafo del 2 al 8. Del 2 al 8. De todos modos, yo creo que Ada va a empezar haciendo referencia al versículo 1 que vimos en la paralla anterior, ¿no, Ada? Sí, la semana pasada el versículo 1 del capítulo 6 dice, Yahweh respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré al faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Entonces, la semana pasada la porción termina con Moisés, de alguna manera, quejándose con Dios porque lo había enviado
en vano, ya que la situación del pueblo había empeorado a partir de que él intervino. ¿Se acuerdan que el faraón se endureció tanto que le dijo, no solamente van a tener que producir los ladrillos, sino que además ustedes mismos van a tener que ir a buscar la paja para hacer los ladrillos y no les voy a disminuir ni un solo ladrillo de la cantidad que tengan que producir cada día. Entonces vemos que en este capítulo hay una respuesta que Dios le da a Moisés en relación con la queja que él le había presentado. Dios le habló a Moisés de una forma severa por haberse quejado. ¿Por qué? Porque Dios, Moisés tendría que haber entendido, a pesar de que la situación empeoró, entendido que Dios es fiel, siempre cumple sus promesas y además le afirma que esas promesas iban a ser cumplidas a través de Moisés como su emisario. Luego vemos en el versículo 2 y 3, ¿no? Nuevamente Dios presentándose como Yahweh. Y los distintos nombres de Dios siempre representan las distintas formas en que Él se manifiesta. Moisés ya había recibido, en el capítulo anterior, ¿se acuerdan cuando él sube al monte y se encuentra con la zarza ardiente? Él había recibido la revelación del nombre de Dios como Yahweh o como Yud-He-Vav-He, como el tetragramatón, esas 4 letras. Sin embargo, dice que él se había manifestado a los patriarcas como el Shaddai, el Dios todopoderoso, que hace milagros y que protege. Ahora Dios quería ser conocido por su nombre, Yahweh, un Dios de gracia que realiza lo que promete, un Dios que perfecciona lo que había comenzado, un Dios Padre. Y Dios asegura que hizo con los patriarcas un pacto para darles la tierra. Un pacto de Dios no puede alterarse ni derogarse. El pacto se cumple. Dios es un Dios de pacto, también de gracia y de misericordia. Y lo que es muy importante en esta porción es que Dios escuchó el clamor de su pueblo. Y esto precipitó el inicio de este proceso de redención. Y nunca nos olvidemos, nunca dejemos de estudiar este libro completo como ese camino que nosotros estamos haciendo para lo que podríamos llamar la redención final, esa redención que va a obrar cuando Yahshua regrese en su segunda venida. Cuando Él reúna a su pueblo, como dice ahí en el profeta que leíamos hoy, ¿no? Que Él los va a reunir y los va a llevar a su tierra. Entonces, nunca dejemos de tener esta figura en mente, el proceso de salvación, el proceso de redención que obró Dios con su pueblo en Egipto y que va a obrar con su pueblo antes de su segunda venida. Les pido que presten atención a algo, a la respuesta de Moisés. Siempre Moisés está diciendo, no quiero ir porque soy torpe de labios. Lo va a encontrar varias veces, inclusive ahí si usted lo mira en el versículo 12, pero varias veces. Él siempre está con que soy torpe de labios. Y entendamos esto. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Sí. La Biblia lo aclara. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Lo aclara en el Nuevo Testamento, precisamente en el escrito del apóstol Pablo, cuando él le pidió 3 veces a Dios que quitara el aguijón de su carne, su impedimento físico, su gran problema físico, lo que él llamaba su aguijón en la carne, y le pide 3 veces a Dios, he orado 3 veces para que quite el aguijón que está en mi carne, y Dios me contestó, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, acá pasa lo mismo, Moisés vez tras vez, ahí en la zarza, al pie del monte Sinaí, ahí en la zarza ardiente. Después
acá cuando lo manda a hablar al faraón, y otra vez, soy torpe de labios, tengo un aguijón en la carne, tengo un problema de que no puedo hablar fluidamente. Entonces, Dios le tiene que hacer entender a Moisés que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Mientras tanto le pone un profeta, que ya vamos a ver, probablemente Ada lo explique, pero el corolario, si usted lee todo el libro de Éxodo, va a ver el poder de Dios perfeccionándose en la debilidad de Moisés. Porque al principio tenía que hablar a través de un portavoz. Pero si usted sigue mirando, va a llegar un momento que Moisés no usa más el portavoz. Él habla, aún con la limitación que tenga en su torpeza de labios, él habla por sí mismo, o sea, por sí mismo. Habla él mismo como portavoz de Dios. Ya no usa más Aarón. Empieza a hablar él, y lo va a ver durante toda la travesía, 40 años hablando él. ¿Qué pasó con la torpeza? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con su aguijón en la carne? El poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. No puedo predicar, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo demás allá, no puedo abrir mi casa porque no sé cómo invitar a los vecinos. Anímate porque el poder de Dios no tiene en cuenta tu debilidad. El poder de Dios se manifiesta aún a través tuyo, a pesar de tu debilidad, y esa debilidad hace que sea imperceptible, que ya no se perciba más. Es muy importante tener en cuenta esto. Ada nos va a explicar las 6 acciones de redención, del versículo 6 al 8. Bueno, ahí vemos claramente, ¿no?, que Yahweh dice, dirás a los hijos de Israel, estoy en el capítulo 6, versículo 6, yo soy Yahweh, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Yahweh vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Marque ahí en su Biblia, marque las 6. Creo que cuando introdujimos el tema dijimos las 4. Las 4 expresiones de redención. Bueno, anote que son 6 expresiones de redención. Si algunos estudiosos lo resumen en 4, nosotros entendemos que hay 6. Y podrían ser 9, o 8. Porque la primera, miren, anote, 1. La primera la vamos a partir en 3. La primera. La primera de la primera, le vamos a poner 1A. 1A. Los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. 1B. Los libraré de su servidumbre. 1C. Los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Eso, 1A, 1B, 1C. Ahora vamos a la 2. Los tomaré por mi pueblo. Dios los toma como su pueblo. Ahí en Egipto los toma como pueblo. Y al pie del monte Sinaí, cuando da la constitución, los convierte en nación. En Egipto los toma como 2 cosas. En Egipto los toma como pueblo y los toma como ejército. Su ejército. Lo va a ver en esta para allá, que habla de mi ejército, mis escuadrones. Entonces, le voy a decir más. Estoy realmente entendiendo que lo toma como 3 cosas, porque si usted analiza las palabras de Moisés, de Dios a Moisés en la zarza, va a ver que lo toma como hijo también. Mi primogénito, mi hijo. Entonces los toma como pueblo, los toma como ejército y los toma como hijos. Y al pie del monte Sinaí, cuando les da la constitución, les da el pacto, los toma como nación. Entonces, eso es el número 2. Y la tercera acción de redención es: yo seré vuestro Dios. La cuarta es: yo me aseguraré de que vosotros sepáis que yo soy Yahweh vuestro Dios, que los saqué de las tareas pesadas, de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Esa era la cuarta. La quinta es: los meteré en la tierra de mi juramento, el juramento que hice a los patriarcas,
Y la sexta es yo se las daré por heredad. Es decir, que Dios les confirma que les dará esa tierra como una posesión eterna. Muy bien, ahí tienen las 6 expresiones o manifestaciones o acciones, acciones de Dios de redención. Todo es de Él, todo es iniciativa de Él, todo es su gracia, su misericordia, su poder. Qué bueno que está lo que dice Ada, o sea, no hay mérito del redimido. No es muy importante que lo tengamos en cuenta, para que no nos confundamos. Obedecer los mandamientos de Dios, obedecer la Torá de Dios, no es hacer un mérito para recibir redención. Los esclavos estaban haciendo ladrillo allá como esclavos, aún adorando dioses egipcios que los escribían en los postes de sus casas, a los nombres de los dioses protectores de cada casa. Por eso después hay que pintar los postes con la sangre del cordero. Ya lo vamos a tratar cuando lleguemos a Éxodo capítulo 12. Pero fíjense qué interesante, esos esclavos no tenían posibilidad de hacer méritos para recibir salvación. La redención fue un acto de gracia de Dios, fue voluntad de Dios. Dios hizo todas estas acciones de redención. Después lo vamos a ver cuando dice, los tomé sobre alas de águila. Ustedes vieron lo que yo hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila y los traje a mí. Entonces, siempre la salvación es por gracia. No es del Nuevo Testamento la gracia. No es. Es de toda la Biblia. La salvación siempre fue por gracia, sin obras para merecerla, sin mérito, sin obras, para que nadie se gloríe. Siempre la salvación es por gracia, pero la salvación es por gracia para buenas obras preparadas por Dios de antemano para que andemos en ellas. Entonces, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, cómo os tomé sobre alas de águilas y los he traído a mí. Ahora, si ustedes oyen mi voz, oyen mi pacto, para obedecerlo, serán para mí un especial tesoro sobre todos los reinos de la tierra, porque mía es toda la tierra, dice Yahweh, un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces, ¿querés ser salvo? Es gracia, es por la fe. ¿Querés llegar a ser un especial tesoro de Dios? Un reino de sacerdotes, un reino de gente santa, hay que seguir las instrucciones de Dios, vivir conforme a las instrucciones del pacto, vivir en fidelidad y lealtad al esposo, al que firmó este pacto de boda con su congregación. Cuando una mujer o un hombre es fiel a su pareja, se convierte en el especial tesoro de su pareja. ¿Querés ser el especial tesoro de Dios? Bueno, hay que ser fiel a las instrucciones de Dios, hay que ser fiel al pacto de bodas, para ser especial tesoro de Dios, un reino de sacerdotes y gente santa. Bien, ahí el versículo 9, del 9 al 13, avanzando en el capítulo 6, del 9 al 13, el 9 dice, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Entonces, esta angustia, esta presión, esta situación tan difícil, esta angustia de los hijos de Israel no les permitía entender ni creer lo que Moisés les decía. Y Moisés vuelve a mencionar, dijimos en el capítulo 13, él vuelve a hablar esto que decía Horacio, la torpeza de sus labios, y entonces, en el versículo 13. En el versículo 13, exactamente. Y ahora Dios le da instrucciones y órdenes específicas en relación con lo que Moisés debía decir y hacer con los hijos de Israel, y también le da instrucciones específicas de lo que debía decir y hacer con el faraón. Es muy importante el hecho de que también vemos que Dios diferencia los mandamientos para los hijos de Israel de las órdenes que da al faraón. Y también vamos a ver que separa las señales de los milagros. Esto de que los hijos de Israel no escuchaban a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre es una realidad del ser humano con la que debemos aprender a tratar, porque la verdad
no hay mucha diferencia a cómo vive hoy el mundo lejos de Dios, ¿no? Debajo de la presión del sistema, atrapado por el sistema, sometido a una dura servidumbre, a angustia, a presión. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a tratar, a superar. Muchas veces también nosotros presionamos para que las personas que vienen acongojadas y afligidas por diferentes dificultades entiendan todo lo que les enseñamos, se conviertan y cambien totalmente su vida. Sin embargo, ese no es el modelo que Yeshua nos dejó. ¿Por qué? Porque Yeshua primero satisfacía las necesidades y recién luego le daba la oportunidad a las personas de seguirlo y de aprender la Torá de su padre que él les enseñaba. Entonces debemos aprender a satisfacer las necesidades de las personas antes que ponernos exigentes con que cambien su estilo de vida. Y aún de ponernos exigentes con que entiendan, internalicen, entiendan todas las instrucciones de Dios para su vida. Tengamos cuidado, entendamos que cuando la gente está bajo dificultad, bajo problema, bajo circunstancias difíciles, les es prácticamente imposible poder entender lo que nosotros le estamos diciendo. Por eso acerquémonos desde el amor, desde la compasión, tratando de que Dios nos use como un canal para satisfacer esas necesidades que ellos tienen, luego presentarles el Evangelio y luego paulatinamente ir enseñando las instrucciones de Dios para su vida. Y ese es el modelo de Yeshua, es el modelo de Jesucristo. Exacto. Jesucristo, sanaba a los enfermos. Y después los convertía en sus alumnos, en sus estudiantes, en sus discípulos, que es lo mismo, discípulo, alumno, estudiante son sinónimos. Pero primero los sanaba, después los convertía en sus estudiantes, en sus discípulos. Primero les daba de comer, después los convertía en sus discípulos, les enseñaba la Torá de su padre. Entonces, una persona con la panza vacía no tiene la posibilidad de entender nada, ni de razonar nada, porque tiene la panza vacía. Una persona con dolor físico por una enfermedad no tiene la capacidad de concentrarse en la intelectualidad de entender palabras cuando le está doliendo su cuerpo por una enfermedad. Entonces, y así usted agregue todo lo que quiera. Una persona con un problema familiar, un problema en su matrimonio, quebrantado, llorando, la dificultad con sus hijos. Un hijo en las drogas, un hijo rebelde. O con un problema laboral, que lo echaron del trabajo. No tiene la capacidad intelectual de aprender la Torá de Dios, los mandamientos. No tenés que aprender los 613 mandamientos. No tiene la capacidad. Entonces, el Espíritu Santo tiene que llenarnos como siervos de Dios de manera que podamos sanar. Lo primero que hizo Jesucristo con sus discípulos, los mandó de 2 en 2 y les dio autoridad para sanar a los enfermos y echar fuera demonios. ¿No le llama la atención eso? No los mandó a ser discípulos, a enseñar. Los mandó a enseñar, sí, obviamente, pero primero les dio autoridad para sanar enfermos y echar fuera demonios. Entonces, lo mandó con un orden clarísimo. Tiene que el Espíritu Santo llenarnos a los siervos de Dios para que cuando venga una persona con dificultad pueda ponerle la mano encima y sanarlo en el nombre de Dios. Hay algo que el pastor Enzo me enseñó hace muchos años atrás, él ni se debe acordar, y es que nunca Jesús mandó a sus discípulos a orar para que la gente se sane. Nunca los mandó a orar para que la gente se sane. Y yo lo entendí. Y me acuerdo que un día lo reflexioné estando allí a la orilla del río Yuspe, bajo un sauce llorón, y estuve bastante tiempo analizando, meditando esto a la luz de las Escrituras, ahí un par de horas sentado, analizándolo para poder entenderlo, y lo entendí. Nunca los mandó a orar por sanidad de las personas. Los mandó a sanar. Los mandó a sanar. Le dio autoridad para sanar y los mandó a sanar.
y los mandó a echar fuera demonios, le dio autoridad. Entonces, nosotros a veces no entendemos eso, no entendemos el poder de Dios y no entendemos lo que hablaba antes Ada de las señales. Esos son señales, pero además de ser señales para que la gente entienda y conozca el poder de Dios, es empezar a solucionar los problemas por el principio. Primero satisfacer las necesidades urgentes, para después que la persona haya recibido la gracia de Dios a través de Jesucristo, pueda convertirse en un discípulo, en un aprendiz, en un estudiante, en alguien que estudia las instrucciones de Dios para transformar su vida a la imagen de Jesucristo. Espero que se haya entendido esto. Gracias a Dios. Ada. Bien, del versículo 14 al 25, seguimos todavía en el capítulo 6, del 14 al 25 vamos a ver que comienza a intervenir Dios, ¿no? Para redimir a su primogénito, a Israel. Dios lo envía por segunda vez al faraón con el mismo mensaje, siempre el mensaje de Moisés es el mismo, para que deje ir a su tierra a los hijos de Israel. Y algo interesante que vamos a ver del 14 en adelante es que se desarrolla una genealogía, se intercala acá una genealogía, porque básicamente para demostrar que estos líderes, Aarón y Moisés, a quien Dios elige, no eran seres sobrenaturales, no eran personas caídas del cielo, no, eran seres humanos y Dios... recordemos siempre que para Dios las genealogías son importantes, entonces nos muestra esta genealogía que tanto Moisés como Aarón eran israelitas, descendientes de aquellos que eran enviados a liberar a su pueblo. Vemos que Dios le da instrucciones a Moisés y Aarón, cómo debían tratar con la obstinación de los israelitas por un lado y con la obstinación del faraón. ¿Y qué le dice Dios? Con el pueblo debían ser pacientes y comprensivos, por lo que dijimos recién, estaban tan abrumados, tan atormentados, tan sojuzgados por la esclavitud, que no podían entender muchas cosas. Por eso con el pueblo, paciencia y comprensión, pero con el faraón debían presentarse con respeto, pero a su vez con la dureza que Dios les mandaba, ¿sí? Los jefes o cabeza de familia son mencionadas aquí. Vemos que esta genealogía abarca a Rubén, a Simeón y a Leví, para demostrar que de Leví, de los levitas de la tribu de Leví, descendían Moisés y Aarón y todos los sacerdotes del pueblo de Israel. Coat, de quienes descendían Moisés y Aarón, era el segundo hijo de Leví. De Coat, el segundo hijo de Leví, descienden Aarón y Moisés. Luego vemos que tanto en el versículo 20 como en el 23 y en el 25 se menciona a las mujeres de los líderes y el objetivo es demostrar que los descendientes de estos grandes hombres descendían no solo de padres distinguidos, sino también de madres notables. O sea, no solamente hay hombres en esa genealogía, sino también el nombre de mujeres. Dios nos ha dado el privilegio de ser hechos sus hijos, y esto es mucho más grande que lo que experimentaron aquellos siervos suyos. Eran hijos de hombres ilustres, mujeres. Y en los versículos 20, 23 y 25 menciona que también eran hijos de mujeres ilustres. Hombres ilustres y mujeres ilustres. Y entonces, ¿por qué se da eso? Dice Ada, para que el pueblo, que conocía a sus padres, sus tíos, sus abuelos, supiera que eran personas ilustres porque descendían de padres y madres ilustres. Pero ¿saben lo que hizo Jesucristo? Jesucristo nos ha dado una filiación más ilustre todavía. Estos eran ilustrísimos, Moisés y Aarón y Miriam, la hermana. Pero Dios nos ha dado una filiación más ilustre. 1 Juan 3, del 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hijos de Dios.
Después dice que el mundo no nos conoce por esto. Y en el versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y todavía no se manifestó lo que hemos de ser. Qué bueno, porque el versículo 3, 1 Juan 3, del 1 al 3, el 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y la verdad es que Moisés y Aarón se tuvieron que purificar. Y María también. Y María traducido en nuestra Biblia, pero Miriam en hebreo. Entonces, Moisés se tuvo que purificar 40 años en el desierto. Porque ahora en esta parasha dice qué edad tenía cuando pasó todo esto. Tenía 80 años. 80. Pero cuando mató al egipcio tenía 40. Entonces Moisés tuvo que purificar otra vida más. Tenía 40, otra vida más. 40 años más purificándose. Aarón era un líder del pueblo. Pero Miriam también se tuvo que purificar. Porque un día, por pecar contra Moisés, quedó blanca en lepra y tuvo que ser sacada fuera del campamento para purificarse. Es muy interesante esto. Por eso el versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Queremos ser siervos de Dios? Tomémonos el tiempo de escudriñarnos, de orar, de examinarnos delante de la palabra de Dios como en un espejo para purificarnos y ser siervos de Dios, poder cumplir ese ministerio de la reconciliación, de ser embajadores de Cristo. No, que te agregaría que vemos que el mismo proceso que Dios había hecho con Abraham, con Isaac, con Jacob, ¿no? Esos periodos en los que Dios fue tratando con ellos, con su carácter, con sus pensamientos, con su forma de reaccionar. Lo mismo pasa acá con Moisés, porque decíamos la semana pasada, cuando él interviene por sus fuerzas, las cosas salen mal. Entonces Dios tuvo que prepararlo a través de ese 40 años de estar pastoreando ovejas, sirviendo a su suegro Jetro. Dios lo tiene que preparar, ¿no? Purificar, procesar, para que pudiera transformarse en el líder que fue, capaz de liberar a los egipcios, a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Y decíamos que en el capítulo 7, vamos al capítulo 7, en el versículo 7, 7:7, él le va a decir la edad de 80 años, que Moisés tenía 80 y Aarón tenía 83 años cuando hablaron a Faraón. Y ahí en el capítulo 7 empieza la redención. Muchos se traban con el versículo 1, ¿no? Se traban con el versículo 1 cuando dice, Dios le dice a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para el Faraón. Y tu hermano Aarón será tu profeta. Entonces, ahí comienza la redención. Anótese eso. Yo te he constituido Dios para el Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Bien, comienza la redención ahora. Bien, entonces Dios le dice a Moisés que él va a comenzar a ejercer el dominio sobre el faraón, que Dios hablará a través de Moisés y Moisés hablará a través de Aarón. Entonces Dios, en esta etapa, ¿no? Dios le habla a Moisés y es Aarón quien habla al faraón. Y ambos se transforman en profetas, en portavoces de Dios. O sea, Moisés, profeta de Dios, y Aarón, profeta de Moisés. Interesante, muy interesante esto. Esto es una clara figura, es una clara figura de Dios y de Jesucristo, del Padre y del Hijo, de Dios, de Yahweh Dios, hablando a través del Hijo. Juan 14:10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre? Dice Jesucristo. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, ahí se cumple lo que Dios había prometido. Profeta levantaré igual que a ti, le dice a Moisés. Y acá tienen el portavoz, el profeta más grande. El profeta más grande. Jesucristo, portavoz del Padre. Habla solamente palabra de Dios. Habla solamente Torá de Yahweh, su Padre. No se apartó nunca de la Torá, nunca se apartó de las instrucciones de Dios.
porque él era profeta de su padre. Él hablaba lo que Dios, su padre, había hablado. ¿Mm? Bien, versículo 3, Ada. El versículo 3 dice, yo endureceré el corazón del faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Entonces Dios le vuelve a reiterar a Moisés que al principio el faraón se va a negar a obedecer y que esto va a ser así incluso cuando esté a punto de sucumbir. Porque lo vamos a ver, ¿no? Con las plagas varias veces como que parece que el faraón va a ceder y sin embargo no cede. Dios hará que se empecine en su actitud de total rechazo. Habíamos visto, ¿no?, que se había levantado en Egipto un rey que no conocía a José y que esclavizó al pueblo de Dios, que mandó a matar a todos los niños varones que nacieran. Y este acto, ¿no?, de endurecimiento de parte de Dios fue un acto de justicia por lo que el faraón había hecho a los hijos de Israel. No dejó impune Dios toda la maldad, toda la rigidez, toda la injusticia que el faraón había cometido con su pueblo. Y sin embargo, vemos que vez tras vez, siempre antes de cada plaga, le dio la oportunidad de hacer teshuvá, le dio la oportunidad de hacer un verdadero arrepentimiento. Entonces, al principio el faraón pecó por su propia voluntad. Él voluntariamente endurecía su corazón, lo cerraba. Le causó un terrible daño al pueblo de Israel. ¿Cuántos niños habrá matado? Exactamente. ¿Cuántos niños hebreos habrá mandado a matar? Se habrán matado cuando él mandó a matar a los varones, a los niños que nacieran varones. Entonces realmente le causó un terrible daño al pueblo de Israel. Era malvado. Era un rey malvado el faraón este. Y si ustedes dicen, Dios lo castigó, ahora, ¿es justo o no es justo que Dios lo juzgara y lo castigara? Inclusive era justo hasta que le negara la posibilidad de arrepentirse, para que recibiera el castigo por sus pecados. Claro, porque Dios no puede ejecutar un castigo si antes no lo anuncia y da la oportunidad de cambio. Siempre Dios, el modelo de Dios a través de la Biblia, de toda la palabra de Dios, es ese. Dios te da la oportunidad siempre de arrepentirte antes de ejecutar el juicio. Ahora, evidentemente el juicio que Dios va a ejecutar, lo mismo que vemos en Apocalipsis, es un juicio que se merece la humanidad en el caso de Apocalipsis por haberle dado la espalda a Dios. Y acá al faraón por no reconocer la autoridad de Dios y no obedecer a la voluntad de Dios. El juicio por toda la maldad que había hecho. Exacto. Esclavizó a los hijos de Dios, esclavizó al pueblo de Dios, mató a los bebés que nacían. Merecía o no el juicio y el castigo. Sin embargo, 5 veces, son 10 plagas. Bueno, las 5 primeras plagas, Dios le da la oportunidad de arrepentirse. Sí. Después no le da más oportunidad de arrepentirse. O sea, Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos hasta que dice, bueno, te doy una oportunidad, arrepentite. No importa cuál haya sido tu pecado o cuáles hayan sido tus pecados. Te estoy dando la oportunidad de arrepentirte y volver a mí, hacerte teshuvá, volver a través de Cristo. Eso el día de hoy. Este es el día de hoy. Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos y volver a Él por el único camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. Una oportunidad le dio al faraón, 2 oportunidades le dio al faraón, 3 oportunidades para el faraón, 4 oportunidades para el faraón, 5 oportunidades para el faraón, no te doy más oportunidades. Ya está, ya está. Ahora sí, ¿querés endurecer tu corazón? No es que Dios le endureció el corazón. Exacto. El faraón endurecía su corazón cada vez, léalo, endurecía su corazón cada vez y Dios le volvió a dar una oportunidad de arrepentimiento. Hasta la 5ª. Después dijo, ahora querés endurecer tu corazón, listo, te dejo, seguí por la tuya, ¿querés endurecerte? Y léalo, va a ver que cuando le habla a Moisés, le dice, vas a morir. Eso pasa desapercibido en ese versículo. Que ya vamos a llegar. Ya estaba profetizado que endureciste tu corazón, trajiste la muerte sobre tu vida. Siempre piensan en la mujer, en la muerte del primogénito. El primogénito. Pero no, acá, si ustedes lo leen con detenimiento, van a encontrar clarito la muerte, profetizada la muerte del faraón, que murió cuando se cerraron las aguas del Mar Rojo, murió ahí abajo. El faraón. Entonces,
Dios es un Dios de oportunidades. Siempre. Y a aquellos que se burlan de Él, Dios les advierte varias veces. Pero si una persona no se arrepiente, entonces Dios la deja que siga tras la dureza de su corazón no arrepentido. Y se hace pasible del castigo por haber rechazado a Dios. Pero no le puede echar la culpa a Dios. Ay, ¿por qué me pasa esto? Ay, ¿por qué esto? ¿Y por qué lo demás allá? No le puede echar la culpa a Dios. Dios da la oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades. Entonces, es muy, muy interesante que aprendamos en las oportunidades que Dios nos da a no resistirnos a la voluntad de Dios. Porque si en algún momento de las oportunidades que Dios le dio al faraón se hubiera arrepentido sinceramente, bíblicamente, teshuvá es arrepentimiento bíblico, que no es solamente, ay, me duele lo que hizo, como lo hacía el faraón, que se hacía el dolido, pero después se arrepentía de arrepentirse. No. La teshuvá es los 6 pasos que hemos estudiado. Es no solamente el sentimiento, sino las acciones que deben acompañar a ese sentimiento. Si no, los cristianos vamos a estar arrepintiéndonos permanentemente con el sentimiento de dolor, pero no dejamos de hacerlo malo. Pero no dejamos de hacerlo malo. No nos apartamos de la desobediencia, del pecado. Entonces, requiere acción. Entonces, es lo que le faltaba al faraón. Ay, me arrepiento. Bueno, ¿vas a dejar ir al pueblo? No lo dejo ir nada. ¿Qué le faltaba? Es una enseñanza muy grande esa, es muy importante para nosotros. Porque así muchas veces nos arrepentimos nosotros. Nos ponemos a llorar, perdóname Señor, perdóname, pero después la acción no acompaña a ese cambio de actitud. No cambia la actitud, no acompaña ese sentimiento por el cambio de actitud, por la acción correspondiente. Sí, cuando la dificultad o la situación difícil por la que estamos atravesando desaparece o cesa, entonces probablemente muchas veces volvemos a las mismas actitudes que teníamos antes, ¿no? Podemos ver reflejada esa actitud en los seres humanos todo el tiempo, sí. Yeah. Y obviamente esta porción sobre todo nos muestra que el propósito de las plagas era presentar a Dios a través de su nombre Yahweh a los egipcios, de forma tal que cuando los judíos salieran de Egipto, la gente de Egipto, que no había sido el faraón, pudiera entender que no había sido el faraón el que los había dejado ir, sino que había sido la mano de Dios que los había liberado. Dios no solamente quería presentarse, sino que también quería que todo el mundo reconociera su singularidad. No hay otro como yo en toda la tierra, es lo que Yahweh dice. Por lo tanto, es lindo o interesante ver a las plagas, este proceso de las plagas como un material didáctico, porque cada plaga va a tratar con el faraón, con los egipcios, y va a dejar una enseñanza. El propósito era enseñarle a los egipcios y al mundo sobre la existencia de Dios, un Dios singular, un Dios todopoderoso, sobre el alcance del poder de cualquier ser humano y de cualquier fuerza de la naturaleza, porque Yahweh es el Dios de toda la creación. Y fíjense ahí, hay un versículo que dice, se refiere al pueblo como su legión. Dice, su ejército. Su ejército. Ahí está. Su ejército, exactamente. Estaba tratando de ver el versículo. Acá, el versículo 4 dice, Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, sacaré a mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y ahí está lo que hablábamos hace un rato. Lo ve como pueblo, como ejércitos y como hijos. Y como hijos. Se refiere entonces como, en alguna traducción lo que vos estabas buscando como... legiones. Exacto. A veces en vez de ejército dice legiones. Sus ejércitos. Ahora, qué hermoso dice. A ver, lo que nos están escuchando dice qué hermoso, qué figura hermosa. No es una figura, sí que es una figura hermosa, pero no está para como poesía. Está refiriéndose, está puesto acá
porque Dios se está refiriendo a ellos como un grupo organizado y disciplinado con el propósito claro de hacer la voluntad de Dios, para recibir la Torá. Salir para recibir la Torá. Porque dice, deja ir a mi pueblo para que adore y vuelva. ¿Qué hubiera pasado si el faraón hubiera dicho que sí de entrada? Hubiera salido del pueblo, al monte Sinaí, hubiera recibido el pacto de boda y hubiera regresado, ¿o no? No lo sabemos. Pero lo concreto de Dios era que Dios quería hacer un pacto con el pueblo, por eso quería que salga. Sí, llevarlos a la tierra. Entonces, para hacer todo eso, tenían que funcionar como ejército, organizados y disciplinados. De la misma manera, nosotros, la Escritura en el Nuevo Testamento nos dice que debemos pelear la buena batalla de la fe. Debemos pelear la buena batalla de la fe. Si ustedes leen 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 7, van a ver que requiere lo mismo que se requería de los israelitas. Tú pues, hijo mío, dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades, miren, ¿cómo qué? Como buen soldado de Jesucristo. Es lo mismo, es lo mismo. Ninguno que milita, ninguno que es soldado, ninguno que se enrola en un ejército, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta, no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo. Escuchen, porque esta es palabra de Dios para hoy. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Léalo, 2 Timoteo 2, del 1 al 7. Entonces, el faraón se creía a Dios, tenía una pila de dioses enorme ahí en Egipto. Un panteón gigante, tenían dioses para todo. El río Nilo era un Era dios. un dios, tenían una diosa con forma de rana, diosa de la fertilidad, dios de las cosechas. Para cada cosa ellos tenían un dios. Pero como el río Nilo era el gran dios de ellos, además del sol, el dios sol, que era el principal, Ra. El río Nilo era un dios, el dios sol. Y después había todos los dioses que dice, dioses y diosas. ¿Qué hace Dios? Dios le demuestra que Yahweh, por eso revela su nombre. Exacto. Yod-Hei, Vav-Hei, es el único Dios vivo y verdadero. Y el nombre con el que todo el mundo tenía que conocerlo. Y fundamentalmente el nombre a quien el faraón tenía que reconocer como el único Dios. Que él no era Dios, que el río Nilo no era el Dios, que el sol no era el Dios, que las ranas y todos los demás dioses que tenían no eran dioses, que el único Dios era Yod-Hei, Vav-Hei. Yahweh, el Dios único y verdadero. Inclusive fíjate que cuando hoy leíamos Ezequiel en la Haftará, en el capítulo 29, versículo 3, dice, he aquí yo estoy contra ti, es Dios hablándole, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. ¿No? O sea que el faraón atribuía que él había hecho el río Nilo. El río Nilo, exacto. Y que él dominaba, ¿no? Y controlaba el orden de todo, tanto en lo político, en lo social, como también en lo natural. Por eso en el versículo de los versículos 8 a 13, márquese ahí, Ada le va a invitar a explicar un poquito qué significa que esto en relación con lo que leímos del cocodrilo. Del dragón, exactamente, la versión Reina Valera habla de el gran dragón que yace en medio de sus ríos. No es dragón la palabra acá, sino que es la misma que se usa cuando se usa serpiente, que en realidad los que estudian hebreo en profundidad dicen que es cocodrilo. A ver, ¿cómo es el asunto entonces? Bien, Aarón arrojó, obviamente, ¿no? A partir del versículo 8, capítulo 7, versículo 8, dice... Del 8 al 13. Del 8 al 13, ahí lo que sucede es que Aarón va a arrojar su vara al suelo, porque Dios le manda eso, ¿no? Le dice, presentate ante el faraón con tu vara, y él arroja la vara al suelo y esta vara se hace, algunos dicen culebra, serpiente, otros dicen cocodrilo. Aunque este milagro era evidente como para ser negado,
se le intenta quitar fuerza mediante la imitación que de este milagro hacen los magos, porque acuérdense que el faraón tenía sus magos y los magos siempre trataron de hacer los mismos milagros que Moisés hacía. Moisés había sido instruido, no nos olvidemos, ¿no? Había sido hasta los casi 40 años criado con la mentalidad egipcia, o mejor dicho, con las costumbres de Egipto, había sido educado en ciencias, en las artes de los egipcios, y por eso sabía cómo los magos se movían, y por eso se anima a confrontarlos. Al hacer esta señal de que el bastón se convierta en cocodrilo, los magos del faraón lograron replicar las maravillas realizadas por Moisés. Pero hay algo muy interesante que ocurre al final, y es que este bastón de Aarón se tragó todos los otros bastones, demostrando dónde estaba el bastón de mando o la vara de autoridad. Los magos intentaron mostrar tener autoridad como Moisés y como Aarón. Sin embargo, vemos acá que esa vara de Aarón devora a la vara de los magos. Entonces, demostrando, a ver muchachos, ¿quién tiene la verdadera autoridad? ¿Quién está por encima de sus dioses y quién está por encima del faraón mismo? Y fíjense que hasta el día de hoy el bastón representa autoridad. Autoridad. Cuando se designa un nuevo presidente en un país, se le da el famoso bastón. El bastón, ¿vieron? El bastón que se lo hacen hacer de manera especial, que es el bastón de mando. ¿De dónde sale? De acá sale. De acá. Entonces, Dios le demuestra dónde está la autoridad, dónde está el verdadero bastón de mando. En los magos. No. En los magos que tiraron el bastón y se convirtieron en cocodrilo, en culebra, en lo que ustedes quieran. En el dragón, como dice Ezequiel. En dragón, en cocodrilo, en culebra. No. Por eso me gusta que Ada haya dicho, el bastón de Aarón se tragó a los otros bastones. Exacto. Porque no importa en qué se haya convertido, fue el bastón el que se tragó a los otros. Porque estaba demostrando dónde estaba el bastón de mando, dónde está la autoridad. La autoridad siempre es de Dios. Es el único en todo el universo que tiene autoridad. La autoridad es originaria de Dios. Se lo dijo Jesús a Pilato. No tendrías ninguna autoridad si no te fuera dada de lo alto. La autoridad siempre es originaria de Dios. Es el único que tiene autoridad en el universo y Él delega autoridad para cumplir funciones. Acuérdense de esto es muy importante que lo anoten. La autoridad es originaria de Dios, es el único en todo el universo que tiene autoridad y Él delega autoridad para cumplir funciones. No delega autoridad para tener jerarquías, no delega autoridad para mandar, no delega autoridad para manipular, enseñorearse. Para enseñorearse, para recibir honra, para recibir... para ser la estrella. No delega autoridad para nada de eso. La autoridad es de Dios, el único que debe ser honrado, que debe ser adorado, que debe ser tenido como supremo es Dios. Cuando Él delega autoridad a nosotros, a sus hijos, nos delega una cuota de su autoridad para cumplir una función. Pero como somos mayordomos de Él, debemos después rendirle cuenta a Él de lo que hayamos hecho con esa autoridad que Él nos delegó. Acuérdense de esto. Si sos pastor, Él te ha delegado una cuota de su autoridad, el buen pastor, para que seas pastor, cumplas la función, pero al final tenés que rendir cuenta de cómo la cumpliste. Si sos profeta, si sos administrador de la iglesia, lo que hagas dentro del cuerpo de Cristo, tenés la cuota de autoridad de Dios para cumplir esa función dentro del cuerpo. Pero acordate que al final de cuentas vas a tener que rendir cuentas de cómo hayas utilizado esa cuota de autoridad que Dios te ha delegado. ¿Se entiende? La autoridad siempre es originaria de Dios. Por eso debemos ejercer nuestra función con humildad, con total humildad y con total fidelidad. ¿Por qué? Porque 1 Pedro 5:4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible
de gloria. Y es lo que vos decís, ¿no? Lo de la fidelidad y la obediencia, porque el 7:6 dice, hizo Moisés y Aarón como Yahweh les mandó, así lo hicieron. En el 20 vuelve a decir, y Moisés y Aarón hicieron como Yahweh lo mandó. Siempre es la fidelidad a las instrucciones de Dios. Porque es una autoridad delegada de la cual hay que después rendir cuentas. Exacto. Miren el modelo, le voy a plantear el modelo justo. Cuando Jesús manda a los discípulos de 2 en 2, les da autoridad para hacer milagros, sanar enfermos y echar fuera demonios. ¿Qué pasó después que retornaron? Cuando ellos regresaron a Jesús, rindieron cuentas. Le contaron todo lo que habían hecho. Y los milagros que habían hecho. Y cómo los demonios se sujetaban a ellos. ¿Por qué? Porque habían recibido la delegación de una cuota de autoridad para cumplir una función, y toda delegación de autoridad requiere después la rendición de cuentas a quien delegó esa autoridad. En el ministerio es exactamente así. La autoridad nunca es nuestra, siempre es una autoridad delegada por Dios para que cumplamos una función en el ministerio, en el cuerpo de Cristo o predicando el Evangelio a toda criatura. No, hemos recibido autoridad para cumplir una función y vamos a tener que rendir cuenta de cómo hayamos utilizado esa autoridad. Vamos a las plagas. Entonces, vamos a las plagas. Que arrancan en el 7:14. 7:14 al 12:36 están las 10 plagas. En esta porción corresponden las primeras 7. Bien, entonces vamos a las plagas. Ada. Bien, si vemos un dato que nos llama la atención es que Dios le dio a Moisés la instrucción de que sea Aarón el que golpee con la vara el río para que el río se convierta en sangre, que es la primera plaga, el río Nilo convertido en sangre. Luego tiene que hacer lo mismo para que salgan las ranas, y por tercera vez Aarón es el que va a golpear el polvo de la tierra para que surjan la plaga de los piojos. Entonces nos podemos preguntar por qué Aarón debe ser el que active con la vara de Moisés las 10 plagas. ¿Acaso ese no era el papel principal de Moisés? Sin embargo, veamos, ¿no?, esta sabiduría de Dios, porque tanto el agua como la tierra salvaron a Moisés en su momento, y ambos, tierra y agua, son partes de un sistema y de la creación de Dios. Entonces se trata de tener cuidado y empatía con nuestro planeta Tierra, que es nuestro hogar. La Torá nos habla del cuidado del medio ambiente, la prohibición de dañar a los seres vivos, nos advierte sobre desperdiciar recursos, nos invita a ser misericordiosos con los animales, nos hace tomar conciencia de que la creación no es nuestra, sino que es de Él y es de todos, y por lo tanto es nuestra responsabilidad. Así que hasta ese detalle cuida Dios. Las primeras 3 plagas van a tener inicio en el uso de la vara, no Moisés, sino Aarón. Algo que también podemos hacer es dividir a las 10 plagas, o para estudiarlas normalmente se dividen las 10 plagas en 3 grupos de 3, más la última, que es la plaga de la muerte de los primogénitos. El objetivo, dijimos, será doblegar la resistencia del faraón y redimir al pueblo de Dios de Egipto. Las primeras 3 plagas demostraron que Yahweh existe, las 3 siguientes demostraron que su providencia y su cuidado se extiende incluso a los asuntos mundanos, y que Él no es indiferente a las cuestiones materiales, y las últimas 3 demostraron que no existe ningún poder que pueda ni siquiera compararse con Dios. Algo también interesante es que únicamente las primeras 2 plagas fueron precedidas por una advertencia al faraón. Primera plaga, antes de la primera plaga, advertencia. Antes de la segunda plaga, advertencia. Cuando él las ignoró, ambas plagas se transformaron en los 2 testigos que daban veracidad a este tema, tal como lo requiere la Torá. La tercera plaga de cada serie no fue precedida por una advertencia. Una vez
que Moisés expuso el tema y demostró el punto, la tercera plaga llegó únicamente para castigar al faraón y a su pueblo por no haber prestado oído al mensaje que Dios les había transmitido a través de Moisés. Interesante lo de los dos testigos. Sí. Dios establece en su Torá Siempre, dos dos testigos testigos. para todo juicio. Dos testigos para apedrear Sí. al culpable. Dos testigos en el Apocalipsis, cuando aparezcan los dos Los testigos, testigos. que después dan testimonio ante Dios para que se Y derrame Moisés el y Aarón juicio. también acá también ofician como testigos de ese juicio que Dios iba a hacer. Moisés y Aarón como los dos testigos. Y las dos primeras plagas. Y después, las dos primeras plagas, como los dos testigos, van a ver que, presten atención a lo largo del estudio de la Torá, que van a ver que Moisés muchas veces pone como testigo al cielo y a la tierra. Pongo como testigo al cielo y a la tierra. Siempre es necesario los dos testigos. En todo Muy juicio. interesante. En todo juicio de Dios, qué interesante que es. Y el otro detalle en relación Las plagas, en a general. las plagas es el lugar donde fueron advertidas las plagas. Sí. Porque el Nilo era el dios y el faraón se creía el dios del Nilo. Y el palacio era el símbolo, el lugar del poder, del ejercicio del poder del faraón, donde él se creía dios del universo, ¿no? Del palacio. Entonces el Nilo era la deidad donde se manifestaba la deidad del faraón sobre el dios Nilo. Y el palacio donde él ejercía el poder. ¿Y cómo es este asunto de...? Claro, la primera advertencia, fijémonos, de cada grupo de tres, la primera de cada una, o sea, la 1, la 4 y la 7, si prestamos atención cuando las estudiamos, se dio, cada advertencia se dio en el Nilo. Y la segunda de las plagas se dio en el palacio del rey. ¿Por qué? Porque lo que decíamos, ambos simbolizaban la altivez del faraón. Él se veía como el amo, el señor del Nilo, la fuente, que era a su vez la fuente de la vida agrícola y económica del río de Egipto, ¿no? Porque crecía el río, como estudiamos, y las cosechas abundaban. Cuando el monarca era zarandeado por una plaga, ¿qué hacía? Se escondía en el palacio, se iba al palacio para de esa manera fortalecer su resistencia. En el palacio me siento seguro y desde acá ejerzo el poder. Por eso es que Dios eligió estos dos lugares para proclamar la inminente caída del faraón y demostrarle que todo intento de desafiar a la voluntad de Dios iba a ser infructuoso, no iba a prosperar, porque nadie puede contra Yahweh, Dios Todopoderoso. De los versículos 14 al 25 vemos la primera plaga donde el río Nilo, el dios Nilo, se convierte en sangre. Donde Faraón se bañaba, donde la hija del Faraón se bañaba, ¿se acuerdan cuando lo encontró Moisés? Iba a hacer sus necesidades, inclusive. Claro. No era tan... Es muy interesante eso que dice de las necesidades, ¿no? Porque esta plaga fue terrible, porque el río Nilo no solamente regaba las cosechas, las cosechas no, regaba la tierra, las plantaciones, los sembrados, ahí está. No solamente regaba los sembrados, sino que también daba los pescados, claro, para alimentar a la gente. Y el agua que tomaban. Y el agua que tomaban. Miren todas las cosas. Y el agua que se haya convertido en sangre, sangre de un muerto, murieron todos los peces. Y tampoco podían tomar el agua, por eso hacían pozos cerca del río para que la arena filtrara el agua. Entonces, pero hay algo más. Cada mañana el faraón iba al río a llevar a cabo las funciones corporales de cualquier persona. Iba allí a evacuar sus intestinos, cuando nadie lo observaba. ¿Por qué hacía esto el faraón cuando nadie lo observaba? Porque ahí en el Nilo él ocultaba que era un ser humano. La gente pensaba que era el Dios. Que ese Dios, el faraón, no iba de cuerpo. Que no iba de cuerpo, porque era Dios. Entonces él iba y se escondía todas las mañanas en el río Nilo para evacuar, que es lo que hace todo ser humano. Él ocultaba su humanidad
detrás de una presumida divinidad que tenía en el palacio. Entonces, Dios envió a Moisés al río porque quería que el faraón viera con sus propios ojos cómo el agua se convertía en sangre apenas Moisés emitió la orden de Dios. Qué interesante, ¿no? Porque ¿quién era el creador del Nilo? ¿El dragón, el cocodrilo, la culebra? ¿O era Dios? Acá le demostró, miren, el creador del Nilo no sos vos. Ni tenés ningún poder Ni sobre tenés el ningún río. poder, ni sos sobrehumano. Estás acá escondiéndote para que la gente no vea que vos tenés necesidad de evacuar tus intestinos. Entonces, muchas veces podemos ver que cuando de una cosa creada nos hacemos un ídolo, como el río Nilo, Dios nos arrebata esa cosa o nos amarga la vida con esa cosa a la que hemos abrazado. Entonces convierte en azote lo que nosotros hemos convertido, o sea, nos convierte en un azote nuestro lo que nosotros hemos convertido en un rival suyo. Claro, El faraón que convirtió pusimos al río Nilo en un rival de Dios, en un Dios. Entonces Dios dice así, que este es mi rival, bueno, ahora te lo convierto en azote. Entonces, ¿cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? ¿Cuál fue el primer milagro? También una conversión de agua. Lo mismo. Convirtió el agua en vino. Entonces, el primer milagro en las bodas de Caná de Galilea. Entonces, ¿por qué Moisés convierte, Dios a través de Moisés y Aarón, el agua en sangre putrefacta, sangre de muerto? Pues la sangre de los vivos está adentro del cuerpo, esa es sangre de muerto. Y Jesús convierte el agua en vino, porque la Biblia dice que el vino alegra el corazón. Por eso la Biblia dice que la gracia y la verdad, como el vino, alegran el corazón. Vinieron por medio de Jesucristo. La sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario es el verdadero vino que alegra a Dios y a los hombres. Usted no puede pensar que el vino de una copa, o de un vaso, o de una botella puede alegrar el corazón de Dios. Entonces ahí va a entender mejor lo que dice Jueces 9:13. Y la vid le respondió: he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Esta parábola del Antiguo Testamento. Realmente la única sangre que alegra el corazón de Dios es la sangre derramada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Este es el vino que alegra a Dios y a los hombres. La sangre de Cristo de la que hacemos memoria en la copa cada vez que tomamos y participamos de la Santa Cena. Muy bien. La segunda plaga. La segunda plaga fueron las ranas. Entonces, del versículo 26, bueno, la segunda plaga, las ranas. La plaga es del capítulo 8, del 1 al 19. Perdón, del 1 al 15. Bien. Del 1 al 15 es la plaga de las ranas. Entonces, esta plaga lo manda Moisés y Aarón, pero los manda acá, dijimos, la segunda plaga no es en el río, sino la segunda plaga siempre es anunciada en el palacio, o en el palacio del faraón. Y esto nos enseña algo, que Dios no suele castigar a los hombres por sus pecados, sino solamente cuando los hombres persisten en pecar. Dios no nos castiga por nuestros pecados, por eso decimos que la palabra de Dios dice que tenemos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Siempre. Aún siendo creyentes, si cometemos un pecado, si nos apartamos de las instrucciones de Dios y cometemos un pecado, tenemos a Jesucristo como abogado que intercede por nosotros delante del Padre. Pero cuando nosotros persistimos en pecar, como hizo el faraón, ¿qué dice Hebreos 10, 26 y 27? Hebreos 10, 26 y 27 dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces,
Bueno, y también, como decíamos, ¿no? Castiga o le quita autoridad a esa deidad egipcia con cara de rana. Sí, y acá la particularidad es que los magos del faraón replicaron la misma plaga, la replicaron. Pero Ahora, la pudieron replicar, la pudieron hacer, pudieron producir producirla, ranas, pero no, pudieron hacer que las ranas desaparecieran, claro, o retrocedieran o se fueran. no pudieron anular Anular. la plaga que había mandado Dios. Ellos podían hacer rana, pero no podían anular la plaga que había mandado Dios. ¿Eh? Entonces, el faraón tuvo que rogar a Moisés y a Aarón para que oren a Dios para que se retiren las ranas. Y para demostrar que esa era una plaga que venía de Dios, Moisés le dice, bueno, ¿cuándo querés que se termine la plaga? El versículo dice, Moisés dijo a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, o sea, por el Faraón, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río. Qué interesante, ¿no? Había un alivio parcial, mira. Sí. Esto pasa en la vida de los creyentes hoy. Oramos a Dios, oramos. Entonces hay un alivio parcial. Esta plaga, este dolor, esta dolencia, esta dificultad, esta circunstancia, un alivio parcial. Esta circunstancia, esto desaparece, conseguí trabajo, me aumentaron el sueldo, me sané, tal cosa. El hecho de que había un alivio parcial era suficiente excusa para que la tosudez del faraón otra vez continuara. Exactamente. Y otra vez continuó empecinándose en su corazón. Versículo 15 dice, pero viendo el faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón, no los escuchó como Yahweh lo había dicho. Entonces, mientras que el corazón, escuchen esto, escuchen esta enseñanza, mientras que el corazón no es renovado por la gracia de Dios, las promesas arrancadas en momentos de apuro, en momentos de crisis, se olvidan. Exacto. ¿Cuántas veces lo hicimos? No te prometo, Dios, si me sanas, si me das esto, claro. sí. Te prometo que voy a dejar ir a tu pueblo, decía el faraón. Nosotros decimos, te prometo, Señor, que no voy a dejar de congregarme nunca más, que voy a ser fiel a ti, que te voy a servir. Esa palabra la hemos escuchado tanto. Te prometo, Señor, que te voy a servir, que te voy a servir. Y la verdad, esto sucede, la verdad es que se olvidan esas promesas que se arrancan en el momento de crisis o de dificultad. Esto sucede hasta el día de hoy en las personas con el corazón endurecido. Necesitan recibir milagros permanentemente para seguir al Señor. Pero si el Señor no les responde como ellos quieren, entonces dicen que están enojados con Dios. Y aún peor, muchas veces la gratitud por los milagros diarios que el Señor te va haciendo, les dura esa gratitud muy poco. Y pronto están de la misma manera que estaban, o peor, de lo que estaban antes de recibir el milagro. Presta atención a esto, esto es una enseñanza muy importante. La tercera plaga fue la plaga de piojos. Acá en esta plaga es muy interesante porque los hechiceros trataron, ¿no?, de hacer lo mismo, pero acá dice claramente el versículo 18 que no pudieron. Y dice el 19, entonces los hechiceros dijeron al faraón, dedo de Dios es este, mas el corazón de faraón se endureció y no los escuchó. Pero vemos que acá intentaron, como habían hecho con las ranas, intentaron imitarlo y tampoco pudieron. No pudieron negar que era el dedo de Dios, que realmente era Yahweh, el Dios que estaba haciendo los milagros. Y esto es muy importante a partir de la cuarta plaga, que es la de las moscas. Moscas, ustedes van a ver, aún en películas, yo el otro día estaba viendo una película, ¿de dónde salieron las bestias esas? Los animales salvajes. Claro, es que la palabra en hebreo se puede traducir como, menos como moscas, como cualquier otra cosa. Sí, como mosquito, como tábanos. Como avispas. Avispas o como bestias salvajes. Qué sé yo, animales salvajes. Menos como moscas, como todo lo demás. Entonces, hasta ahora no había diferencia entre los hijos de Israel y los hijos de Egipto. Pero ahora se ve que los hijos de Israel se recluyeron, se fueron todos a Gosén, los egipcios quedaron expuestos y ahora sí empieza a haber diferencia
diferencia. Todas las plagas a partir de esta, de la cuarta, son todas exclusivamente para los hijos de Egipto y no afectó ninguna de estas a los hijos de Israel. Muy, muy importante. Y es interesante, es el versículo 22, lo quiero leer porque dice: aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas o de plaga haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Yahweh en medio de la tierra. Y también esto lo tomo como una palabra esperanzadora para nosotros, porque cuando vengan los tiempos de la tribulación, nos da la seguridad de que Yahweh Dios nos va a guardar, nos va a cuidar. Pueden pasar cosas a nuestro alrededor, pero Él va a estar con su pueblo, con sus hijos, aquellos fieles a su pacto. Es muy importante entonces que entendamos qué es lo que había pasado con los esclavos. Los esclavos que estaban en las ciudades egipcias, que eran los esclavos hebreos, se fueron todos, se recluyeron todos en Gosén. Y al estar donde Dios quería que estén, entonces Dios los protegió. Dios te va a proteger cuando estés donde tenés que estar, cuando estés congregado, cuando estés con el pueblo de Dios. Ahí Dios te va a proteger. Mientras tanto, las mismas plagas que tocan en Egipto te van a tocar a vos. Pero cuando el pueblo entendió y se fueron todos a Gosén, y ahí lo menciona, que estaban todos en Gosén, y ahí no hubo más plagas. El pueblo estuvo protegido. Porque el Señor conoce, dice la Biblia, los que son suyos, y los ha puesto aparte para sí. Y es nuestra obligación mantenernos apartados. Segunda Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invocare el nombre de Cristo. Nosotros nos debemos apartar de iniquidad, congregarnos, estar con el pueblo de Dios, con el pueblo. Y ahí estaremos con la cobertura correspondiente, protegidos de Dios, protegidos de las plagas, protegidos del mal. El capítulo 9, tenemos el relato de otras 3 plagas en Egipto. La del ganado. La peste del ganado. Que tampoco afectó, como bien decíamos, a los israelitas. La del granizo. Antes la de las úlceras. La de las úlceras está antes, la sexta plaga. Y la séptima, la del granizo. Y el problema con las úlceras, que después estudienlo porque ya nos pasamos de la hora, estudie que el problema de las úlceras es que le agarró también a los magos, sí, claro, a los hechiceros. Esta plaga le agarró también a los hechiceros. Préstele atención, búsquelo allí. La séptima fue la de granizo, y es interesante que pueda caer granizo enorme, mezclado con los truenos, con los relámpagos, con los rayos, con el fuego, pero en Gosén no cayó granizo. Destruyó todas las cosechas. La cosecha de la cebada, la cosecha del lino, pero no destruyó el trigo porque todavía no era época del trigo, pero destruyó el pasto, destruyó todo, pero en Gosén ni una gota de lluvia, nada de granizo, donde estaban los hijos de Dios juntos, unánimes, como el día de Pentecostés de Hechos capítulo 2, donde estaban unánimes juntos, juntos, y allí Dios envió el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Mirá cuán bueno, cuán delicioso es habitar a los hermanos juntos en armonía. ¿Saben por qué Dios envía? Salvación, donde están los hermanos habitando juntos en armonía. Lo último que quiero decir es que aquí empezó, en esta plaga, empezó la conversión de muchos egipcios al Dios de Israel. En esta plaga, en la séptima, en la de granizo. Porque Dios mandó a través de Moisés, su profeta, a anunciar su palabra, a decir: los que crean en mí, los que crean a mi palabra, guarden su ganado a buen recaudo, bajo techo, y a sus sirvientes, guárdenlos a buen recaudo, bajo techo, los que crean a mí, a mi palabra, los que crean en mí, que yo soy Yahweh, que yo soy el único Dios vivo y verdadero, y los que crean a mi palabra. Y ahí es donde muchos egipcios
guardaron su... Léalo y El estúdielo. 20, déjame A leerlo, ver. dice, de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Yahweh, hizo ir a sus criados y a su ganado a su casa. Así que acá hubo, como vos decís, Ahí empieza egipcios que sí se convirtieron. se convirtieron. Ahí empezamos a ver Como la los conversión entendieron, de los claro. egipcios, que sí se convirtieron. Se convirtieron al Dios de Israel, a Yahweh, el único Dios. Vieron pero que ¿cómo era. se demuestra la conversión? ¿Cómo se demuestra la Y conversión? obedeciendo. Obedeciendo su palabra. Por eso fueron, se guardaron en su casa a ellos y a sus animales y a sus cosas y no los afectó. Hasta esta altura del partido, tanto el faraón como los hechiceros ya sabían que Dios existía, Obvio. que Yahweh era el único Dios, No hay duda. pero no se habían convertido. Miren la diferencia entre creer en Dios y creer a Dios. La conversión a Dios tiene que tener una evidencia. Y esa evidencia se llama frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. La palabra dicha por Juan el Bautista y después repetida por el apóstol Pablo. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, ya Faraón sabía y los hechiceros sabían que Yahweh era el único Dios. Creían en Dios, pero no creían a Dios. No creían a su palabra, no se ajustaban a su palabra. Los egipcios que sí se convirtieron a Dios son los que retornaron a la palabra. Conversión significa retorno, teshuvá, retorno a Dios a través de su palabra, que es Yahshua, la palabra hecha carne. Entonces, entendamos esto, entendamos que convertirse a Dios es obedecer su palabra. Y eso es lo que hicieron estos egipcios conversos. Creyeron en Dios, pero creyeron a Dios, creyeron a su palabra y guardaron los animales y guardaron sus sirvientes y sus animales no murieron porque se pusieron bajo la cobertura, bajo la bendición de Dios. Con esto terminamos por hoy y le damos gracias por la paciencia y esperamos que una vez que vamos a editar este video lo vamos a subir en la Facultad Bíblica. Te entra en Facultad Bíblica. facultadbiblica.com, aula virtual, clases en vivo, ahí le va a aparecer el menú y ponga ahí las porciones semanales del Pentateuco, cliquea y ahí lo va a ver dentro de probablemente 2 horas, ya va a estar editado, subido ahí y también lo vamos a subir a las redes para que usted pueda volver a ver porque hay mucha... Y en Retorno TV, usted lo va a ver porque es muy rica esta porción y no creo que a la velocidad que la venimos dando le haya quedado todo lo que hemos dicho, más todo lo que usted pueda aprender en el resto de este día. El resto de este día, escudriñando por sus propios medios y escudriñando en cuerpo, edificándose mutuamente como manda el Nuevo Testamento. Así que los bendecimos y le damos gracias. Tengan un día hermoso, un día de reposo dedicado al Señor. Shabbat Shalom. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores.
Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.